Ok, Liliana, ya está. ¿Profe dijo que las iba a publicar o Sí, las ya va a están subir ahorita. publicadas? ¿Ah? No, apenas. Ahorita las va a subir. Ahorita voy a Ok. subir la imagen ahí clase para que ustedes los puedan mirar. ¿Ok? Ok. Ay, güey, es que está medio lento esto. Ok, ¿ya le sale? No me sale, profe. ¿No? No, profe, no sale. A ver ahora.
Ya me sale. ¿Ya? Okay. Ya. Pues ahí les digo, chequen sus calificaciones y en el caso de que tuvieran alguna pregunta de por qué tiene esa calificación, ahorita al final de la clase me dicen y lo revisamos y les desgloso sus calificaciones, los puntajes que tienen y eso, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo del examen. Ok, vamos con el examen. Ahí están las preguntas que revisamos, que venían en el examen. La primera de ellas les preguntaba qué era la predisposición, ¿no? Características predisponentes para que una persona pueda elegir, pueda ser o no biológicas, ¿no? Aquellos factores que puedan influir en la conducta, ¿no? Pudieron poner diversas respuestas, ahí había diferentes y al grupo se las puse bien, ¿no? No tenía que ser exactamente la misma, simplemente dar a entender, pues, que eran esas características o situaciones que favorecían, pues, para la comisión de conductas antisociales, ¿no? Luego venía, explica qué es y describe las características del síndrome de Klinefelter y del síndrome de Turner, ¿no? Lo que ustedes pusieron ahí, que atrofiaba los caracteres masculinos y el otro atrofiaba los caracteres femeninos, y ahí ustedes ponían características físicas, ¿no? De, por ejemplo, en los hombres que tenían caderas ananchadas, crecimiento de pechos, pues anormal, ¿no? En las mujeres, poca vellosidad, por ejemplo, en los hombres también. En las mujeres era todo lo contrario, ¿no? El pecho más ancho, los pezones separados, el cuello corto, sin las curvas del cuerpo característico, pues, de una mujer, ¿no? La cuestión del abdomen un poquito más curvo, no tan plano como el de los hombres, etcétera, ¿no? Entonces ahí ustedes tenían que poner, pues, cualquiera de las características que venían ahí en la presentación o que platicamos durante la clase, ¿no? Y por último decía, explica qué demostró en relación a la criminalidad, el estudio de gemelos y de adoptados, ¿no? Y ustedes ahí tenían que describir, pues, qué es lo que había dado a entender. Pues, que sí existe una relación entre lo genético y lo social, que no se hereda la criminalidad, pero se hereda la predisposición, bla, 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 ¿no? En base a lo que revisamos en clase, ustedes ahí se podían desplayar y poner la respuesta correcta, ¿no? Luego, pues, ya venían las preguntas de opción múltiple, que la primera es apariencia externa del individuo. Teníamos fenotipo y genotipo, ¿no? Yo les comentaba cuando vimos la clase que recordaran la cuestión de las fenotipo, F de físico, lo externo, y el genotipo sería genético, ¿no? Que lo relacionaran con eso. Entonces la respuesta correcta aquí, la apariencia externa del individuo era fenotipo en la cuestión de la genética, ¿no? Luego dice, autor de los mecanismos de defensa. ¿Quién fue el autor de los mecanismos de defensa? Era Anna Freud.
Siguiente autor de la teoría del trauma del nacimiento fue Otto Rank. Autor de los postulados de sentimientos de inferioridad, de comunidad y de poderío. La respuesta correcta era Alfred Adler. Luego, autor de la clasificación de la criminalidad clónica y accidental fueron Alexander Gestaut. Y autora de la clasificación criminal caracterológico antisocial, orgánico o de psicosis fue Kate Frenlander. Esa era la respuesta correcta. Luego venía aquí algunos conceptos que ustedes tenían que poner qué eran, ¿no? Si era una etapa oral, si la etapa esquizoparanoide, anal, depresiva, etcétera. La respuesta en esta era la etapa esquizoparanoide, ¿no? Cuando el niño no puede identificar la cuestión holística de los objetos, que sea bueno y malo a la vez, ¿no? Entonces eso le genera esta cuestión paranoide de que todos los objetos le pueden hacer daño, ¿no? Luego viene aquí la otra pregunta. La constitución genética del individuo es llamada genotipo, ¿no? Ahí el mismo vocablo les va dando la respuesta. Dice, disminuyen las pulsiones agresivas, pues sería la etapa depresiva, ¿no? Dice, los niños se dan cuenta que son independientes de la mamá, del papá y de las relaciones con los objetos, que es de la teoría de las relaciones objetales. Por lo tanto, les genera ansiedad por la posible pérdida y sentimientos depresivos. Y luego, por último, ya venían lo que eran los mecanismos de defensa, venía las características o lo que era, y ustedes tenían que elegir pues cuál de todos era el correcto, ¿no? Entonces, en este nos habla de, consiste en reproducir conductas, sentimientos de etapas anteriores del desarrollo donde se consideraba más satisfactorio. No es la regresión, vamos a regresar a etapas de nuestra vida, o situaciones de nuestra vida donde nos sentíamos más felices, más contentos, ¿no? Luego dice, comprende la adquisición o atribución de características de otra persona, de afuera hacia adentro, ¿no? Entonces es introyección, hacia adentro, intro. La respuesta correcta era la introyección. La siguiente dice, consiste en separar la emoción de un recuerdo doloroso. Entonces, las personas sí lo recuerdan, pero aíslan el sentimiento y el dolor de esa situación. Entonces, se trata algo que debería considerarse importante. Dice ahí, sencillamente se trata como si no lo fuera, como si fuera algo completamente normal y común. No es un mecanismo de defensa, no quiere decir que la persona lo superó y que no le haga daño, simplemente que aisló la emoción negativa de ese recuerdo. Luego tenemos que dice, consiste en atribuir a otros, en general mundo exterior, motivaciones que se rechazan de uno mismo. Entonces, este es el contrario de la introyección, esta es la proyección. Yo de aquí voy a sacar esos sentimientos hacia afuera, ¿no? Hacia las otras personas. Luego tenemos aquí, se consiste en rechazar fuera de la conciencia todo aquello que nos resulta doloroso, inaceptable, vergonzoso, que nos da miedo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces era represión, reprimir. Nuestro mecanismo de defensa, nuestra mente lo que hace es tomar esa información y llevársela, va a borrar todo el recuerdo, no como en el aislamiento, que sí me acuerdo de las cosas que pasaron, pero es como si no me importara. En este mecanismo de defensa lo que hace es que toma todo y se lo lleva al inconsciente. Entonces yo no me acuerdo, no sé qué pasó, pero sigo sintiendo esa ansiedad, ¿no? Es la represión. Y por último tenemos la agresión contra el propio ser. Vamos a hacer una especie de desplazamiento en donde nosotros vamos a ser nuestro blanco sustitutivo. Entonces, para dejar de sentir este dolor emocional, me causo un dolor físico para contrarrestarlo, ¿no? Entonces la respuesta correcta aquí era vuelta contra sí mismo. ¿Ok? Bueno, entonces esas eran las respuestas del examen. Vamos a pasar, sí, pues el Ahora sí, vamos a prender nuestras cámaras, por favor, para tomar la evidencia y ya empezar con la clase del día de hoy. Ya empezamos con el tercer parcial. Bueno, ya lo empezamos las clases pasadas con la parte de lo que es la biotipología. Acuérdense, la biotipología es el primer tema del tercer parcial. Nos va a venir desde biotipología, vamos a ver lo que es
biotipología, lo que es criminogénesis, criminodinámica, factores causales, el móvil, factores externos, internos, endógenos, exógenos, pues, y me parece que nos falta otro tema, pero no recuerdo cuál es, ¿no? Pero ahí lo vamos a estar. Ok, entonces, vamos a iniciar. Profe, Ande. yo tengo dudas con mi calificación. Sí, al finalizar la clase vamos a ver los que tengan dudas, se van a quedar al último y ya yo les voy a decir el porqué de su calificación, ¿ok? Ok, gracias. De nada. A lo mejor me puedo equivocar y tienen más, o a lo mejor me equivoqué y tienen menos, pero lo podemos checar ahorita, ¿ok? Déjenme ponerles la presentación. Profe, ¿ya tomó la captura? Sí, ya. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la criminogénesis y la criminodinámica. ¿Ya han escuchado de esto? ¿Ya han visto algo en clase? ¿Saben lo que es? ¿Tienen una idea? ¿Alguien? No más de criminogénesis. ¿De qué? ¿Qué saben? ¿Anda? ¿Qué escucharon? ¿Qué es? Pues que sería como el inicio o el origen del crimen. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿De criminodinámica no? Está relacionado, ¿no, profe? La criminogénesis con la criminodinámica, ¿no? Para poder resolver algo. Pero no me Ajá. acuerdo muy bien qué. No me acuerdo Sí. cómo era la explicación. Sí, pero sí se va relacionado. Ahorita lo vamos a ver de todas formas. Bueno, más quiero saber si tienen alguna noción, si se acuerdan de algo. Si no, no pasa nada. De todas maneras, lo vamos a revisar. Pues es como el inicio, como dijo Dulce, creo que fue, ¿o quién fue? Sí, Sabellano. Ajá, el origen o el principio como de una conducta, ¿no? Criminal o algo así. Sí, Por donde es el comienzo, ¿no? la criminogénesis. Criminogénesis, ajá. Uh-huh. Pero la otra sí, profe, también no, creo que no la hemos oído más que la otra. Ok, muy bien. Entonces ahorita lo vamos a ver. No se preocupen. Bueno, entonces vamos a iniciar con lo que es la criminogénesis. Romero. Criminogénesis es el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Por extensión, se puede considerar la criminogénesis como el conjunto de factores y causas que dan por resultado la conducta antisocial. Ok, entonces ustedes, como les digo, pues como me dijeron, perdón, ya lo habían visto, ya sabían lo que era, ¿no? Es génesis, ahí estamos hablando de una palabra compuesta, crimino, que significa crimen o delito, conducta antisocial, lo que ustedes quieran, ¿no? La conducta que estamos revisando. Y génesis significa inicio u origen. Entonces, criminogénesis sería el origen o el inicio de la conducta antisocial o del delito, ¿no? Como ustedes quieran llamarlo. Entonces, es el estudio del origen y del principio de esta conducta. La criminogénesis lo que va a estudiar es el conjunto, dice ahí, de factores y de causas que nos dieron como resultado esta situación que estamos nosotros viviendo o que estamos estudiando, analizando, etcétera, dependiendo de desde qué enfoque estamos revisando la situación, ¿no? Entonces, la criminogénesis va a ser eso, básicamente el estudio de cuáles fueron aquellas situaciones, factores y causas
que nos dieron como resultado este delito o esta conducta antisocial. ¿Qué fue? Pues fue la deserción escolar, fueron las malas amistades, fueron las drogas, el alcohol, consumo de sustancias tóxicas, fue los escasos recursos, la economía puede ser un factor, fue hereditario, fue una enfermedad mental puede ser uno de los factores o de las causas que llevaron a esta persona a la comisión de conductas antisociales, ¿no? Entonces, eso es lo que se estudia en la criminogénesis, ¿no? Y es básicamente lo que estudia pues la criminología, ¿no? Vamos nosotros a buscar el porqué de la conducta antisocial. Y para saber el porqué, pues tenemos que ver de dónde viene, cuál es su origen. Entonces tenemos que estudiar todas aquellas causas, todos aquellos eslabones que se fueron uniendo para darnos como resultado esta situación, ¿no? Entonces la criminogénesis va a estudiar eso. El conjunto de factores y causas que nos dieron como resultado la conducta antisocial. Aquí vamos bien, ¿tienen alguna pregunta o comentario? No, bueno. Avanzamos. Tenemos aquí las diferencias entre lo que es criminodinámica y lo que es criminogénesis. Vamos a ver ahorita más adelante la criminodinámica y otros bloques, pero para que aquí vayamos viendo la diferencia, muchas personas la confunden y creen que es lo mismo criminogénesis que criminodinámica y no es así, ¿no? Entonces, ahorita vamos a estar viendo estas situaciones. Entonces, Morales. Las dos, profe, o nomás una. Las dos. Criminodinámica es la explicación de los procesos seguidos para llegar a la conducta antisocial. Criminogénesis se considera como una premisa para resolver el problema de la criminodinámica. Pues más o menos lo que dije hace rato, bro. Sí, por eso les digo, o sea, el mismo nombre les va dando una idea. Aprendan ustedes vienen una palabra que a lo mejor no saben bien lo que significa, fíjense la palabra, cómo está compuesta, ¿no? Si es una palabra compuesta, ya se pueden dar una idea de ustedes de lo que se trata, ¿no? Entonces, hablábamos anteriormente, crimino, estamos hablando de la conducta antisocial, ¿no? En las dos. Acá es criminogénesis. La génesis, ¿qué significa? Origen o inicio, ¿no? Entonces, estamos hablando del inicio o el origen de esa conducta, cuáles son los factores que lo llevaron a cabo. Acá arribita habla de la crimino, y la otra palabra que lo forma es dinámica. ¿Qué es dinámica? ¿Quién me puede dar el concepto de dinámica así en general? Es el movimiento. Sería como un acto, ¿no? Ya en conjunto sería como es como estudiar, o sea, el acto, cómo sucedió, o sea, cómo sucedió ese acto delictivo, ¿no? ¿Cómo se hace algo? La forma en la que se hace algo. Muy bien, ¿quién fue? Carrillo, ¿verdad? Exactamente, los movimientos, los procesos, los pasos, la conducta, dice el compañero, es una conducta, y una conducta tiene un inicio, un desarrollo y un final, ¿no? Entonces, la criminodinámica es la que se encarga de estudiar esa situación, es la explicación de los procesos seguidos, qué fue lo que se hizo, lo que hizo esta persona, hizo esto primero, luego esto. Ya se acuerdan que vimos lo que eran los actos preparativos y luego los actos ejecutorios. ¿Se acuerdan cuando vimos eso? Sí. Entonces va por ahí, ¿no? Esa es la criminodinámica, que allá hablamos del iter criminis, el camino hacia el delito, ¿no? En este caso vamos a estudiar cuáles fueron esos procesos, esos pasos que realizó la persona para llegar a la comisión de la conducta antisocial. Entonces, esas son las diferencias, que la criminodinámica estudia el delito, cómo sucedió el delito, y la criminogénesis lo que va a estudiar es qué causó ese delito, cuáles fueron los factores que influyeron en que esta persona terminara cometiendo una conducta antisocial, ¿no? Esas son las diferencias y son muy claras en base, les digo, a las palabras. Cuando tengamos palabras compuestas, ustedes chequen las palabras que la componen y van a poder darse una idea de lo que se trata, sin ustedes saber ni conocer de eso, ¿no? Con conocer estos conceptos básicos podemos tener esa idea.
Entonces, esas son las diferencias. Y dice, para realizar el análisis de estas ambas disciplinas o ambas ramas de lo que sería la criminología, necesitamos distinguir entre conceptos básicos de criminología. Tenemos lo que es factor criminógeno, causa criminógena y móvil criminógeno. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero puede sonar similar, ¿no? Si yo les digo, si yo les hubiera dicho, el factor criminógeno, la causa y el móvil es lo mismo, algunos de ustedes hubieran dicho, pues sí, ¿no? Porque suena similar, pero no lo es, ¿no? Entonces, dice, es bien importante distinguir y conocer las diferencias entre estos tres factores para poder analizar estos conceptos de arriba. Entonces, es lo que vamos a ver ahorita, las diferencias entre lo que es un factor, lo que es una causa y lo que es un móvil. Así, en pocas palabras, ¿quién me puede decir lo que es un factor, por ejemplo? ¿Qué se le ocurre que sea un factor criminógeno? Podría ser la causa que hace que se cometa un crimen. Ok, fíjense. Su compañera dice, el factor criminógeno puede ser la causa que se comete el crimen, pero esa sería la causa criminógena. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es importante la distinción de los tres conceptos, ¿no? Lo que usted dice, lo que lleva a la comisión de la conducta antisocial es la causa. Esa es la causa criminógena, el suceso que dio como resultado la conducta antisocial. Pero ¿qué sería un factor criminógeno? Es algo como que... La predisposición. A ver, espérenme, dejen ver acá quién está. Prenda su micrófono alguien para ver. Yo. Ok, Kevin. Como que produce ese resultado, ¿no? Sería también. ¿Qué produce ese resultado? Ok, a ver, ¿alguien más? Algo que incline a la causa. ¿Sabe cómo? Algo que incline a la causa, ajá, muy bien. Exactamente, ¿no? Profe, yo estaba pensando en los factores, creo que es endógenos y exógenos. Bueno, creo que sí se llaman. Sí. Que pues en el endógeno podría ser la predisposición que trae de genética. Muy bien. Entonces sí, como dijo, creo que fue Carrillo la que dijo la cuestión de la inclinación hacia la causa, me parece, sí fue, ¿va? Los factores criminógenos van a ser todas aquellas situaciones que están en nuestro entorno que tanto pueden ser parte del delito como no. Entonces, por ejemplo, todos nosotros, todas las personas en la sociedad tenemos factores criminógenos en nuestro entorno y no todos nosotros cometemos delitos, ¿no? Entonces, un factor criminógeno puede ser, por ejemplo, el lugar donde vives. Si es una zona criminógena, una zona peligrosa, una zona donde hay muchos delitos, eso es un factor. ¿Por qué? Porque tú estás en ese ambiente, ¿no? Pero no quiere decir que si tú vives en un lugar o en una zona criminógena, en una zona pues peligrosa donde suceden varios delitos, tú también lo vayas a cometer. Pero, ¿mande? Sí, voy a comentar sobre lo que dijo de las zonas. Por eso es que hay más alto índice de criminalidad en las zonas marginadas y así, ¿verdad? Ajá, exactamente. ¿Por qué? Porque en las zonas marginadas hay más índice de criminalidad porque tienen más factores criminógenos. Les digo, todos tenemos factores criminógenos, pero ya habíamos hablado, la conducta antisocial es la suma de factores dependiendo del umbral criminal de las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener 3 factores criminógenos en mi entorno y no cometo ningún delito. Hay personas que van a tener 10 factores criminógenos en su entorno, hablando de, por ejemplo, la economía, hablando de la zona donde viven, hablando de una predisposición, hablando de una cuestión social, de que tienen ejemplos, por ejemplo, el papá, el tío, el hermano, son criminales. Ya tenemos la cuestión ahí del contagio social, tenemos la cuestión de la predisposición, en la cuestión de la genética que ya revisamos, tenemos la cuestión social, tenemos la cuestión económica, por ejemplo, esta persona, por lo mismo de la economía, tuvo que dejar la escuela. Entonces, la deserción escolar puede ser otro factor criminógeno. Entonces, así se van sumando. Hay ciertas cosas que pueden ser factores criminógenos, pero no quiere decir que todas las personas que tengan esos factores vayan a cometer un delito, ¿no?
dependiendo nuestro umbral criminal. Hay personas que le batallan, ¿no? Y que no tienen dinero para comprar ciertas cosas, medicinas, alimento, etcétera, y no por eso están robando, ¿no? No, pues consiguen otro trabajo o viven de manera humilde, pero sin cometer ninguna conducta antisocial. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que una persona que también está pasando por las mismas situaciones decida, en vez de ponerse a trabajar, robar. ¿Sí me explico? Eso ya sería la causa, lo que lleve a la comisión de la conducta antisocial. Entonces, los factores criminógenos simplemente van a ser situaciones, cosas, objetos o personas que están en nuestro entorno que nos hacen o nos predisponen a la conducta antisocial. Pero no quiere decir que nosotros lo vayamos a hacer, simplemente que ahí van a estar y son como foquitos rojos, podemos decir, que están en nuestro entorno y que hacen que la probabilidad de que nosotros cometamos una conducta antisocial sea más alta. Entonces, como dice su compañera, es por eso que es más común que en las zonas marginadas de las sociedades exista un mayor número de índice de delincuencia. ¿Por qué? Porque se presta para eso, por la situación y por todos los factores que están en el entorno, ¿no? Entonces, ahí vamos, eso sería factor criminógeno, ¿no? Luego tenemos la causa criminógena, que el mismo nombre nos dice, la causa es lo que hace que la conducta antisocial suceda. Y por último tenemos el móvil criminógeno. ¿Qué es el móvil? Ya han visto en las películas, series y así. Exactamente. Perla, el móvil va a ser el motivo para que yo quiero realizar esa conducta, ¿no? ¿Qué es lo que voy a buscar? Un móvil puede ser una cuestión económica, una cuestión de venganza, etcétera, ¿no? Entonces, esas, así a simple vista y en pocas palabras, se dan cuenta que sí son diferentes cada uno de estos conceptos, el factor criminógeno, la causa y el móvil. Son conceptos completamente diferentes que a veces podemos confundir, ¿no? Entonces, es bien importante saber la diferencia entre estos tres para poder hablar sobre criminodinámica y criminogénesis. Entonces, ahorita vamos a ir revisando uno por uno y vamos a poner las diapositivas para que ustedes puedan ahí tomar apuntes y si tienen alguna pregunta o duda, pues la vayan haciendo, ¿ok? Entonces, pasamos al siguiente. Vamos a iniciar con lo que es causa criminógena. ¿Quién sigue? Kevin. Causa criminógena. Criminógena. Para Caldwell, causa significa las condiciones antecedentes suficientes y necesarias para la producción de un determinado fenómeno. ¿Le sigo? Celine o Celine, ¿verdad? Celine entiende por causas del delito solamente los antecedentes o condiciones necesarias de la conducta delictiva. La causa ¿cómo se decía, profe? Criminógena. Tiene forzosamente un efecto. El efecto de la causa criminógena es la conducta antisocial. Todas tienen una causa. Si no existiese la causa, no hay conducta. Ok, muchas gracias, ¿no? Entonces, aquí nos está dando diversos conceptos de lo que es una causa. Nos dice, la causa es o significa las condiciones antecedentes y suficientes para la producción de un determinado fenómeno. Entonces, por ejemplo, para que exista una causa debe de haber factores, que es lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Que es diferente el factor que la causa. Pongamos de ejemplo la imagen que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Tenemos aquí estas tablitas de dominó y a una persona. Entonces, digamos que cada una de estas fichitas es un factor. Y pueden estar los factores alrededor de esta persona y no pasa nada. La persona puede estar en medio de todos esos factores y los factores van a seguir ahí paraditos sin causar ningún daño ni nada, ¿no? Les digo, todos nosotros tenemos factores criminógenos en nuestro entorno. Somos seres sociales. Entonces, todos tenemos factores criminógenos. Pero
Dice, la causa va a ser esas condiciones antecedentes, o sea, que pasan antes y que son necesarias para la producción de determinado fenómeno. En este caso, digamos que los factores ya estaban ahí y estaba todos los factores paraditos y este monito estaba aquí, va con el brazo abajo. Todos estaban parados. La conducta antisocial en este ejemplo que vamos a estar utilizando sería el movimiento de la persona, ¿no? Todos los factores están ahí y no ha pasado nada, pero si esta persona hace esto, baja su brazo, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a tumbar una ficha y esa ficha va a tumbar otra ficha y esa ficha va a tumbar otra ficha y así se va a ir, ¿no? Es una cadenita de situaciones que nos da como resultado, pues, determinado fenómeno, dice aquí, ¿no? En este caso, el fenómeno sería que se caen las fichas. ¿Por qué? Porque hubo una acción y se escucha mucho, ¿no? A toda acción corresponde una reacción. En este caso, la causa criminógena va a ser esa acción que se hizo y el resultado de esa acción es la conducta antisocial. ¿Okay? Entonces, dice, la causa criminógena tiene forzosamente un efecto, la causa y efecto es lo mismo, ¿no? Entonces dice, la causa tiene forzosamente un efecto porque va a hacer una acción y algo va a pasar de esa acción. Este efecto sería pues la conducta antisocial. Dice, todas las conductas antisociales tienen una causa. Algo llevó a que se cometiera esa conducta antisocial. Si esa situación en específico no hubiera sucedido, la conducta antisocial no se hubiera presentado. ¿Sí me explico? Entonces, por ejemplo, en este caso, si esta persona no hubiera movido su brazo, no se hubieran caído las fichas y los factores siguen ahí. Lo mismo pasa en la sociedad. Podemos estar repletos de factores, de focos rojos, de situaciones pues desafortunadas, difíciles en nuestro ambiente social, pero no por eso vamos a cometer una conducta antisocial. Va a haber algo, una pequeña cosita, situación, evento que haga pues que se desencadene lo que es la conducta antisocial y que nosotros ya pasemos al acto criminal, ¿no? Entonces, va a ser esta suma de factores que nos va a llevar a la comisión de las conductas, ¿no? Y va a haber una acción en específico que va a ser como que le damos play a la conducta antisocial, ¿no? Entonces aquí abajito dice, en criminología es importante demostrar que determinada conducta criminal fue causada directa y específicamente por determinada causa. Es importante porque a veces puede haber diversas causas o diversas acciones que se lleven a cabo y nosotros necesitamos saber cuál específicamente de esas acciones nos dio como resultado la conducta antisocial. ¿Para qué? Pues para en un futuro poder prevenirla, ¿no? Poder decir, mira, esto, si haces esto, este va a ser el resultado. Esta va a ser la reacción, ¿no? Y si nosotros ya sabemos que si una persona hace algo y ya sabemos qué es lo que va a pasar o el resultado que vamos a obtener, lo que podemos hacer es prevenir esas conductas, como actuando sobre esas variables, sobre esos factores y esas situaciones que nos dieron como resultado pues determinado fenómeno. En este caso, la conducta antisocial, ¿no? Entonces, la causa criminógena va a ser esa gotita, por ejemplo, que derramó el vaso, ¿no? Va a ser esa acción, la acción final que se realizó y que dio como inicio a la conducta antisocial. Una cuestión sería ya los actos ejecutivos, ¿no? Cuando nosotros ya hacemos algo que nos da como resultado un delito o una conducta antisocial. Hasta aquí sí me expliqué o lo puedo volver a decir. ¿Estamos bien? Profe, sí, pero yo tengo una duda. Mande. O sea, con eso que está explicando de que va a haber como una gotita que detone todo, puede ser también de que al sujeto simplemente le dé curiosidad, ¿qué pasa si hace esto y pues detona la conducta antisocial? Sí. La causa puede ser cualquier cosa. Puede ser la curiosidad, como dice usted, puede ser muchas situaciones, ¿no? Y ahorita vamos a pasar a eso. ¿Qué es lo que detona la causa? El móvil. Y ahorita vamos a ver qué es lo que quiere obtener el sujeto con esta acción que va a realizar, ¿no? Entonces sí, puede ser, pues se me ocurrió a ver qué pasaba. De todas maneras, eso que hizo
nos dio como resultado la conducta antisocial y por lo tanto esa va a ser la causa de su comportamiento, ¿no? Y más allá de eso, hay un trasfondo psicológico de cuando las personas cometen conductas antisociales, ¿no? No es nomás como que, ay, es que se me ocurrió y lo quise hacer. A lo mejor eso es lo que él cree, pero acuérdense que en nuestra mente tenemos estos 3 niveles, que es el consciente, preconsciente e inconsciente, y que en el inconsciente tenemos guardadas ahí muchas situaciones que pueden ser olvidadas a través de los mecanismos de defensa que también ya revisamos, ¿no? Entonces, vamos nosotros analizando y podemos darnos cuenta aquí que, por ejemplo, si una persona te dice, es que lo hice nomás para divertirme o lo hice nomás porque estaba aburrido o porque tenía curiosidad de qué era lo que sucedía, siempre hay un trasfondo, ¿no? Y eso es lo que se busca en la causa, es conocer específicamente qué causa nos dio como resultado esta conducta antisocial. A lo mejor él dice que fue por curiosidad, pero ya haciendo un análisis más a fondo podemos ver que a lo mejor había ahí una cuestión de un trauma o algo en su pasado que pudo haber sido la causa o que pudo haber sido uno de los factores principales para la comisión de ese delito, ¿no? Entonces, dice aquí, tenemos aquí un diagrama, ¿no? Entonces dice, es importante demostrar que determinada conducta fue causada directa y específicamente por determinada causa, ¿no? Entonces tenemos aquí ejemplos, tenemos una causa y un efecto. Directamente, aquí está fácil, ¿no? ¿Qué fue lo que nos dio este efecto o esta situación que sería la conducta antisocial? Pues esta causa, no hay otra explicación o no hay otro camino, pues, para decir, pues a lo mejor fue esto otro, no, simplemente, pues fue fulanito el que hizo esto o fue esta bala el que le causó la muerte, por ejemplo, ¿no? Dice, sin causa no hay efecto. Si no existe esa última situación que lleva a la acción de la conducta antisocial, pues la conducta antisocial no sucede. Ay, no sé. Espérenme, déjenme. Ya volví, sorry. Es que pensé que era una emergencia. Pero no. Entonces, les decía, la causa y el efecto, ¿no? Les digo, va a haber situaciones o va a haber momentos cuando nosotros estemos estudiando la criminogénesis de algo en donde esté claro, ¿no? En donde, pues esto fue lo que causó esta situación. Y está fácil. Y ojalá todas las situaciones fueran así, pero no siempre va a ser así. Entonces, por eso dice, es importante determinar cuál de las causas nos dio este efecto, que fue la conducta antisocial, ¿no? Entonces, sin causa no hay efecto. Sin esa última acción no hubiera sucedido la conducta antisocial. Dice, el verdadero desafío es cuando existen múltiples causas, es descifrar cuál de todas produjo el efecto, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo que sería un homicidio, ¿ok? Entonces, tenemos aquí que alguien le quitó la vida a una persona, pero esta persona tiene varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. Entonces, ¿cuál fue la causa? ¿Qué le quitó la vida a esta persona? Pues obviamente pues fue un impacto, ¿no? Pero ¿cuál? Si me explico, puede haber varias heridas y digamos que había 3 agresores, ¿no? Como el ejemplo de aquí. Había 3 agresores y cada uno de ellos pues traía su arma, obviamente. Entonces, ¿ya llevaron balística? No, profe. No, pues No, bueno, pues más adelante lo van a llevar, ¿no? Pero no sé si tenían el conocimiento al respecto de las armas, ¿no? Que cada arma tiene un estriado
diferente dentro del cañón. Cuando entra la ojiva, pues, en el cañón, se dispara y la ojiva va girando por el cañón, ¿no? El cañón, y la ojiva va girando, y en el cañón del arma hay un estriado, que es como una espiral, algo así, que cuando la bala va girando por el cañón, se va rayando y se va haciendo el estriado, se va haciendo esas rayas que se le hacen al proyectil son únicas e irrepetibles, no hay otros como la huella dactilar de las armas, ¿no? Entonces cada arma va a tener su huella dactilar o su estriado o su rayado específico que le hace, ¿no? Entonces, si tenemos 3 agresores y cada agresor tiene un arma distinta, ¿cómo vamos a poder saber nosotros cuál fue la causa? O sea, ¿qué fue el que le quitó la vida? Porque uno a lo mejor le dio en una pierna, uno a lo mejor le dio en un dedo, en el brazo, pero uno le dio en el corazón, ¿no? Uno le dio en la cabeza. Entonces, hay ciertos impactos que son pues obviamente más graves que otros, ¿no? Y a lo mejor si no le hubieran dado eso en la cabeza, pues a lo mejor sí hubiera podido estar grave uno en la pierna, en el brazo, a veces hasta en la cabeza reciben balazos y las personas sobreviven, ¿no? Pero hay veces que no, por el lugar específico dentro del arma, que se desangró, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar aquí cuál fue la causa específica? Pues sí, fue un impacto, pero ¿cuál? ¿No? Y a través de ciertas ciencias nosotros podemos conocer, este fue el que le quitó la vida, por ejemplo, ¿no? También cuando encuentran a una persona, también sin vida, pero que sufrió golpes y que tuvo, a lo mejor, que la encontraron en el agua, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros saber cuál fue la causa que nos dio este efecto, que sería la muerte? La persona se asfixió, o cuando estaba en el agua la persona ya estaba muerta, o entró, estaba herida pero no estaba muerta. ¿Cómo podemos saber eso? A través de la medicina forense, ¿no? Si había agua dentro de sus pulmones, quiere decir que la persona estaba viva cuando la aventaron al agua. ¿Por qué? Pues porque trató de respirar, etcétera, y se le entra el agua a sus pulmones. Si hubiera estado muerta, no le entra agua porque pues ya no está respirando, ¿no? Entonces, cuando hay estas situaciones así que no podemos determinar específicamente qué es lo que nos dio este resultado, es donde se vuelve un poquito más complejo, ¿no? El estudio de la criminogénesis, digo, por lo general así es, ¿no? Entonces tenemos que determinar específicamente qué cosa nos dio este resultado, ¿no? Vamos a cambiar de llamada, ¿no? Para que no nos vaya a cortar, que nos quedan 8 minutos. Vámonos al del miércoles. Profe, Mande. ¿no podría subir al nuevo Classroom los links? Es que a mí se me borró el viejito. Nomás tengo el nuevo y no pude entrar al viejito, se me quitó, no sé por qué, profe. Ah, no, pero no lo borré. Ahí está. Pero No dije que lo borró, sino que cuando ingresé me sacó. No sé por qué. ok, no hay problema. Ahorita se los pongo. ¿Cómo vamos a entrar presenciales? Gracias, profe. ¿Mande? Que como ya vamos a entrar presenciales, profe, ¿cómo se siente de que nos va a conocer? ¿No quiere? ¿Si quiere? Sí, ya no
Me siento aquí como una loca hablando a la computadora. Ya vamos a regresar, pero de todas maneras, va a ser híbrido, ¿no? Según yo. Entonces creo que va a ir la mitad y la mitad, algo así. Todavía no me han dicho exactamente todo. Pero de todas maneras, aunque vayamos a presencial, como les digo, según yo, va a iniciar como híbrido, entonces todavía algunos van a quedarse una semana en línea y luego la otra semana presencial. Me parece que va a ser así el regreso. Entonces, ya les puse los links en el nuevo Classroom. En caso de que todos regresemos al mismo tiempo, pues ya no lo vamos a necesitar. Pero si es híbrido, sí vamos a seguir utilizando los mismos links. Pero ya casi volvemos. Parece que la próxima semana. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Déjenme ponerles la presentación. Y puse la lista ya de quién seguía. Seguía a Vanessa. Ok, entonces ahora vamos con la criminodinámica. Vanessa, ¿me ayuda, por favor? Criminodinámica. ¿Qué es? Es la explicación de los procesos seguidos para llegar a la conducta antisocial. ¿Cuáles fueron esos procesos? ¿Cuáles fueron esos pasos que nos dieron como resultado pues esta conducta? ¿Qué fue lo que se fue haciendo? ¿Cómo fue que sucedió? ¿Cómo pasaron los hechos, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos o conocemos al respecto? Entonces, vamos a ir nosotros viendo cuáles fueron los pasos, qué fue lo que hizo. Dice López Santos. ¿Me ayuda con el primer punto? El crimen consiste en una expresión de la personalidad. El crimen se proyecta a través de su conducta. En todo crimen hay implícita una personalidad. Ok, hasta ahí, gracias. Entonces, dice, en la criminodinámica vamos a ir viendo nosotros la dinámica del crimen, cómo fue que sucedió, qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo de esa manera, ¿no? Entonces dice, todo crimen, toda conducta que nosotros realizamos es una expresión de nuestra personalidad. Entonces, la manera en cómo realizamos las conductas reflejan lo que nosotros somos y cómo somos, cómo nos comportamos con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, etcétera. La manera en cómo nosotros nos comportamos da información de nuestra personalidad, ¿no? Entonces, claramente que cuando cometemos conductas antisociales, cuando se cometen conductas antisociales, también se va a ver implícito una personalidad. Y ya les había yo comentado anteriormente que cuando se comete una conducta antisocial, no solamente quedan indicios físicos. ¿Qué es esto? Cabellos, fibras, fluidos, objetos, huellas dactilares, etcétera, el arma homicida, el cuerpo de la víctima. Esos serían indicios físicos, ¿no? También hay estos indicios de personalidad que podemos nosotros conocer qué tipo de persona es un delincuente organizado o desorganizado. ¿Cómo voy a saber yo esto? Pues si es un delincuente organizado, podemos ver que la persona limpió el lugar donde cometió el delito, la persona llevó sus propias herramientas, por así decirlo, su propia arma o las cosas que iba a necesitar para la comisión de la conducta antisocial. Si es un delincuente desorganizado, por lo general son impulsivos y, por ejemplo, van a cometer la conducta antisocial con las mismas cosas que estén en ese entorno. Va a haber un desastre en la escena del crimen, no va a haber un orden, no va a limpiar, la manera en cómo dejaron el cadáver, en el caso de que sea un homicidio, por ejemplo. Mande. Tengo una pregunta con respecto a eso del delincuente organizado y desorganizado.
¿Hay alguna estadística que diga cuál es más propenso a ser descubierto? Porque tengo entendido que la falta de evidencia también es evidencia. O sea, si es alguien muy organizado, pueden pues sacar el perfil a partir de ahí y descubrirlo, ¿no? Pero el Sí, desorganizado puede dejar más huellas de él. O sea, ¿cómo? No entiendo. ajá, exactamente. No es como que, pues a este lo vamos no lo vamos a agarrar porque limpió la escena y es muy organizado, ¿no? También esa cuestión de manipular el cadáver y manipular la escena, cuando tú estás limpiando tu huella, por ejemplo, es que por ejemplo, yo toqué aquí, ¿no? Hice esto y empiezo a limpiar. Cuando yo hago eso, estoy dejando otra huella, no estoy dejando otro indicio de que sí hice algo, pero ahora lo limpié. Entonces, a través, y es de a lo que se refiere este punto, ¿no? Toda conducta, toda situación que la persona realice en la escena del crimen o a la hora de cometer la conducta antisocial va a dejar un rastro de personalidad. Entonces podemos conocer información al respecto de ellos, ¿no? Y hacer un perfil criminal que nos puede ayudar a reducir la lista de búsqueda, es decir, pues estamos buscando una persona, por ejemplo, de tal edad o de tal estatura. ¿Por qué? Porque la manera en cómo realizó la conducta, ¿no? Por ejemplo, en un disparo, las trayectorias del arma, podemos decir que la persona era chaparrita, podemos decir que la persona era muy alta, por la manera de la inclinación del camino del proyectil y cómo ingresó al cuerpo de la víctima, ¿no? Entonces sí, no hay exclusivamente que es que este es desorganizado y lo vamos a atrapar, no es como tal, ¿no? Tanto una persona organizada como desorganizada los pueden atrapar, pero se dificulta un poquito más en la cuestión de la organización porque planean las cosas, no son tan impulsivos, ¿no? Entonces, cuando tú planeas algo, es mucho más probable que te salga bien a que si haces algo así, ala y se va, ¿no? Entonces, también, pues, existe la cuestión de la suerte, ¿no? Que les digo, no es como que, si lo planeas no te van a agarrar, porque muchas personas lo planean y también son descubiertas, ¿no? Por las autoridades. Entonces, no es como tal de que si eres organizado o desorganizado, te atrapan o no te atrapan, simplemente que se da diversa información al respecto de ti y de tu personalidad. Y en base a esa información podemos nosotros conocer la criminodinámica. ¿Cómo fue que actuaste? ¿Por qué hiciste esto y luego esto? ¿Es normal o nos está dando una información específica del tipo de persona que tú eres? Entonces, tanto limpiar como no limpiar, estás dejando una huella de tu personalidad. Aunque trates de no dejar nada, como comenta su compañera, de todas maneras, ese no dejar nada, estás dejando un rastro, estás diciendo, esto es una persona, por ejemplo, obsesiva, compulsiva, es una persona muy organizada, es una persona muy inteligente, etcétera, ¿no? Así lo podemos ir viendo. Entonces, aunque tú digas, no dejé ninguna evidencia, a lo mejor física, no dejaste evidencia física, pero siempre va a haber evidencia de personalidad. Por eso dice que el crimen es una expresión de la personalidad y a través de ello, pues puede ser identificado, ¿no? Y a lo mejor, si no lo podemos identificar como tal, decir, fue fulanito, al menos podemos tener una idea de qué tipo de persona es. Y eso nos ayuda a reducir nuestro círculo de búsqueda. Profe, Mande. y cuando una persona deja una escena muy, muy limpia, ¿se puede catalogar como psicópata? ¿Ya? No necesariamente tiene que ser un psicópata, sino una persona, les digo, más adelante viene una clase, no recuerdo qué clase es específicamente, en donde viene la cuestión de los asesinos seriales, donde viene la cuestión de los delincuentes organizados, desorganizados, se me hace que no me acuerdo qué clase es, pero más adelante ustedes la van a llevar. Entonces, no necesariamente tiene que ser un psicópata, ¿no? Para que deje una escena muy limpia, porque eso ya es una enfermedad, otro trastorno, podemos decirlo, que puede ser que un psicópata deje un reguero en la escena del crimen, no va ligado, ¿no? Entonces tenemos el primer punto ya. Luego seguía... ¿Quién seguía? Vanessa López. Guillén, Perla. El segundo punto, por favor.
Ok, eso es el crimen, ¿no? Nos está hablando de en qué consiste el crimen o qué es el crimen, y que estas situaciones nos pueden ayudar a entender el proceso que se llevó para la comisión de las conductas antisociales. En este caso nos dice que la conducta antisocial fue una manera de este sujeto, de esta persona, de resolver los conflictos que tiene y de cubrir ciertas necesidades, tanto pueden ser culturales, sociales, económicas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona va a cometer este tipo de conductas, ¿no? Y nosotros podemos hacer un listado de las posibles móviles, de las posibles situaciones que motivaron a la persona a cometer el delito, ¿no? ¿Por qué podría una persona llegar a cometer esto? Y podemos tener toda una lista y vamos a ir a nosotros ahí descartando qué cosas sí y qué cosas no encuadran, con la conducta que nosotros estamos revisando o con la escena en la que estamos nosotros analizando, ¿no? Luego, Sabellano, el siguiente punto. Un mecanismo de protección frente a la amenaza de desorganización, pues es una conducta reguladora de tensiones. ¿Okay? Entonces, dice, la conducta antisocial puede ser un mecanismo de protección, un mecanismo de defensa, ¿no? A veces las personas, por eso es bien importante y es como muy interesante la cuestión de la criminología, ¿no? Porque estamos aquí para entender y explicar las causas del delito, no estamos aquí para juzgar el que se cometan estos delitos. No estamos diciendo que lo vamos a justificar porque no es el chiste, ¿no? También uno de los principales puntos de la criminología es la prevención, ¿no? Evitar que estas conductas sucedan, pero pues suceden, ¿no? No podemos eliminarlas, hasta ahora no se ha podido eliminar, entonces lo único que nos queda es conocerlas y poder entender ese trasfondo de por qué las personas llegan a cometer crímenes y conductas atroces y que pues es que como una persona puede hacer eso, ¿no? Una persona en su sano juicio nunca cometería esta conducta y lo podemos decir, pero sucede y a muchas personas les sucede que dicen, no, pues yo nunca creí que este sujeto o esta mujer o este hombre pudiera llegar a cometer un delito así, porque yo lo conozco de años o yo la conozco de años y es súper buena o es súper bueno, etcétera. Pero como ya lo vimos, no hay situaciones, factores en nuestro entorno, factores genéticos que vimos anteriormente, factores sociales, una predisposición que puede estar ahí y que se puede detonar y que puede resultar en una conducta antisocial en cualquier momento, ¿no? Entonces todos somos criminales en potencia, que pues todos tenemos la capacidad para hacerlo y también dependiendo de las circunstancias y las situaciones en las que estemos, pues puede ser que nosotros nunca pensemos o pensamos que podríamos llegar a cometer una conducta y en un futuro sucede, ¿no? Entonces, nos dice aquí que es un mecanismo de protección frente a una amenaza que está sufriendo nuestra mente, en una desorganización, dice ahí. Algo está sucediendo, algo muy grave, algo muy fuerte, tanto puede ser emocional, como mental, como orgánico, como social, que me lleva a cometer esta conducta como una especie de regulador de tensiones. Dice ahí, por ejemplo, no sé si recuerden cuando revisamos lo que eran las etapas psicosexuales de Freud, hablábamos del complejo de Edipo, ¿recuerdan? Y que decíamos que en el complejo de Edipo surgían cuando no se superaba esta etapa y había una fijación y se quedaba lo que era el complejo de Edipo, surgían unos sentimientos de culpabilidad y se quedaban ahí de manera inconsciente. Entonces estas personas a veces tienen estos mecanismos y estas situaciones de culpabilidad y para no sentirse culpables, ¿qué es lo que hacían? Buscaban un castigo. ¿Y cómo vamos a ser castigados? Esto es inconsciente, obviamente. ¿Cómo logramos ser castigados? Pues, ok, cometo una conducta antisocial y me van a castigar por esa conducta antisocial. Entonces yo regulo esas tensiones, como que libero toda esa frustración que yo sentía por estos sentimientos inconscientes de culpabilidad y por eso cometí la conducta antisocial. No te puedo yo explicar por qué lo hice, no sé, ni yo mismo sé por qué lo hice. Hay gente que comenta y puede ser verdad, no quiere decir que estén echando mentiras. Hay otros que sí, ¿no? Que se hacen los locos, ¿no? Para pasarla bien y que
y pues salirse con la suya, ¿no? Obtener menos condena, etcétera. Pero hay personas que realmente no saben el por qué y no comprenden el porqué de sus actos. Entonces es bien importante poder nosotros estudiar toda esta parte para poder comprender y entender que a veces pasa, ¿no? Y que es un mecanismo que ellos tratan de protegerse de alguna manera o su mente, pero pues claramente podemos ver en este tipo de situaciones que no hay una buena salud mental, que la persona ha pasado por diversas experiencias que lo llevaron pues a este resultado, ¿no? Que sería pues una vida antisocial. Entonces les digo, es importante conocer y estudiar tanto cuáles fueron las causas que llevaron a la persona a cometer la conducta como el proceso de la comisión de la misma para poder entender y en un futuro pues poder prevenirlo, ¿no? Y por último, Carrillo. Un vínculo con uno u otros. De aquí la importancia de la victimología, una conducta simbólica, una forma de comunicación. El criminal siempre quiere decir algo. Ok. Entonces, siempre de manera consciente o de manera inconsciente está comunicando algo que siente, algo que necesita, algo que le está sucediendo, ¿no? Entonces, es importante, dice ahí, la importancia de la victimología, porque a veces las víctimas pues son las únicas, ¿no? O sea, el victimario y la víctima son los únicos que presenciaron la conducta antisocial. Entonces, la víctima nos va a dar mucha información. ¿Qué tipo de víctima eligió esta persona? ¿Elige las mismas víctimas? Puras mujeres, puros hombres, puros niños, personas homosexuales, personas, no sé, diferentes categorías que pueden existir, ¿no? Personas de pelo largo, personas de pelo corto, las edades, personas mayores, personas menores, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante para la creación de un perfil criminal. ¿Cuál es el perfil de las víctimas que elige? Las víctimas nos pueden dar mucha información, tanto si sobreviven a la conducta antisocial o aunque no sobrevivan, el cuerpo de la víctima y la víctima nos va a dar mucha información de lo que estaba tratando de comunicar o las necesidades que tenía el victimario, ¿no? Entonces, tanto como la persona, la víctima sobreviva o no a la conducta antisocial, al ataque, a lo que sea, que dependiendo del delito del que estemos hablando, va a ser una fuente de información muy importante. Anteriormente en la criminología, la victimología se dejaba a un lado al principio y no se consideraba importante hablar de la víctima, o crear lo que es la prevención victimal, o sea, que las víctimas las personas sean menos vulnerables para ser victimizadas. Antes no se le tomaba importancia a eso, simplemente se quedaban con el delincuente o el criminal y se enfocaban en eso, pero estaban dejando al lado mucha información que las víctimas pueden aportar, ¿no? Entonces también es importante esa parte en la criminodinámica, ver qué tipo de personas son las adecuadas para qué tipo de criminal. ¿Okay? Profe, Mande. a mí no me quedó tan claro eso porque, y en el caso de un asesinato repentino, o sea, de que no era planeado ni nada, fue como que simplemente lo hizo por coraje, por ejemplo. Ahí que la única cosa que quisiera decir al hacerlo, me imagino que, por ejemplo, en un crimen pasional, por ejemplo, una infidelidad, y del puro enojo mató a su pareja. O sea, es lo único que quiere decir el crimen, ¿no? Que cometió, supongo ahí. Ajá, sí, también depende de las situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando es un delincuente primario, ¿no? Por ejemplo, que es una persona que no había cometido delitos anteriormente, es el primer delito que comete, no podemos hacer ahí un perfil de las víctimas porque no tiene más víctimas, es la primera que tiene, ¿no? Les digo, esta cuestión de la victimología, de esta manera, como les estoy comentando, aplicaría más en delincuentes que son reincidentes o en, por ejemplo, en asesinos seriales, estas personas, en secuestradores, por ejemplo, que van a tener ciertos targets, ¿no? Van a tener ciertas víctimas adecuadas para la comisión del delito que están tratando, ¿no? Pero al igual, ahí en el ejemplo que usted nos da, que es, por ejemplo, una infidelidad, ¿no?
está tratando, dice aquí, siempre busca comunicar algo y esa víctima va a ser un símbolo de, por ejemplo, la venganza, puede ser lo que está tratando de decir, ¿no? O esa furia que esta persona sintió en el momento y que lo llevó a cometer esa conducta. Está comunicando algo, quiere decir algo a través de la víctima, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en ese caso, que ningún hombre o ninguna mujer, dependiendo quién haya sido el que cometió la conducta, se va a burlar de mí, por ejemplo, ¿no? En este caso. Entonces, está tratando de comunicar algo y a través de la víctima nosotros podemos conocerlo, ¿no? Pues vamos a saber, pues, ¿por qué se cometió el delito? Pues es que era la pareja de esta persona, era su novio o su novia y le fue infiel, ¿no? Entonces, a través de la víctima nosotros podemos conocer también cierta información. Pero no en todos los casos va a ser así de que, pues digo porque a veces es la primera víctima y no podemos nosotros, de que, la eligió así. Porque también hay delincuentes que eligen a sus víctimas específicamente y hay otros delincuentes que las eligen al azar, ¿no? Entonces, aplica en algunos casos y en otros no. Hasta aquí, ¿vamos claros? Sí, profe. Okay. Bueno, entonces hasta aquí le vamos a dejar para tener chance de ver ahorita lo de las calificaciones con sus compañeros, porque luego las tengo que subir, ¿no? Entonces, le dejamos aquí, nos quedamos en el paso al acto y esto ya lo vemos la próxima semana. Entonces, nomás quédense ahorita de las personas que quieren ver lo de su calificación para tener chance de checar la lista y de pasarles y que no se nos acabe el tiempo, ¿ok?